Asimismo, por unanimidad, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 y a no declarar contra sí mismo contemplado en el artículo 8.2g del mismo instrumento, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención. Bueno, asunto importante, oiga, mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a México eliminar de su sistema judicial la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Bueno, esto parte de un caso que evidenció el problema. Es el caso de los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Zompaxtle Tecpile y Gustavo Robles. Dos hermanos y Gustavo Robles. Ellos pasaron 2 años y medio en la cárcel por un caso cargado de irregularidades. ¿Y sabe qué? Sin una sentencia de por medio. Ellos se atrevieron a hablar, salieron, denunciaron su caso, pero le pregunto, ¿cuántos casos no estarán más o menos igual en las cárceles mexicanas? Veamos esto para que sea el preámbulo de nuestra conversación. El 12 de enero de 2006, los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Zompaxtle Tecpile, junto con Gustavo Robles López, viajaban por la carretera México-Veracruz. Se les descompuso el carro y eso les cambió la vida para siempre. Una patrulla de la policía se acercó, los revisó y supuestamente encontró evidencias relacionadas con delincuencia organizada. Fueron detenidos, arraigados, enviados a prisión preventiva mientras se investigaba si eran culpables o no. Y al final se les absolvió, pero ya habían perdido 2 años y medio de su vida en la cárcel por un delito que no cometieron. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que este caso es una muestra clara de violación a los derechos humanos y por eso le ha exigido a México desaparecer de su sistema judicial ambas figuras, la del arraigo y la de la prisión preventiva, para que no se siga mandando a la cárcel a personas sin una condena de por medio. Pero esta no es la primera vez que se cuestiona esta figura de la prisión preventiva. El año pasado se dio un intenso debate entre el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente López Obrador defiende la prisión preventiva. Considera que eliminar esta medida ayuda a que haya impunidad. La esencia es que se busque impunidad y corrupción, claro. Tiene que buscarse un mecanismo, ¿sí?, para que la justicia sea expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Y del otro lado estaba la voz del entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que apoya su eliminación. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar. Y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. La lista de delitos que incluyen prisión preventiva oficiosa están escritos en el artículo 19 constitucional. Abarca desde delincuencia organizada hasta homicidio doloso. Pero con la llegada de este gobierno se agregó abuso sexual contra menores, feminicidio, desaparición forzada, huachicoleo, delitos electorales y corrupción. Sin embargo, los resultados de esta medida están en entredicho. Datos oficiales indican que en el año 2020 se detuvo a 107.655 personas y el 85% fue a la cárcel sin que se les probara algún delito. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, junto con esto hay otra información que también vamos a abordar ahorita con nuestra invitada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, presentó una iniciativa de ley ante el Congreso. El motivo, cambiarle el nombre, el rango y la forma en que opera el organismo. ¿Por qué? Ahora se va a llamar Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Esto es una propuesta que, bueno, otra propuesta es que sus integrantes, ¿qué cree?, sean electos por el pueblo.
y también se eliminará el requisito de contar con título de derecho para ser titular del organismo. Esto es lo que propone pues Rosario Piedra Ibarra. ¿Qué le parece si le entramos al tema para ver exactamente por dónde vamos? Le hemos pedido a Tania Espinosa, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos acompañe para hablar de estos dos temas, ¿no? Tania, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Gracias que estás con nosotros. Empecemos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué alcance tiene esta recomendación? ¿O es una orden? Si uno pertenece a un sistema, tendría que cumplirla. Es algo que es evidente que el presidente no está de acuerdo. ¿Cómo se debe tomar? ¿Qué pasa si no cumplimos? A ver, todo esto, ¿qué es lo que sucede con ello, Tania? Mira, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, es decir, es obligatoria, porque México ha ratificado los tratados internacionales en donde se establece la jurisdicción de la Corte, es decir, ha validado, ha aceptado poder ser juzgado como Estado por esta Corte y por lo tanto tiene que acatar sus sentencias. Es muy importante decir que no es la primera vez que hay una sentencia de la Corte Interamericana. De hecho, hemos visto en los últimos años en reiteradas ocasiones que se piden disculpas públicas a las víctimas como producto de los puntos resolutivos de esta sentencia como medidas de reparación. Y en este caso es fundamental porque se trata de un tema que es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que como sabemos en los últimos meses ha estado muy discutido en México y no se ha logrado, a pesar de tener la oportunidad a través de un tribunal nacional como es la Suprema Corte, quitar esta figura, aun cuando varios de los ministras reconocen que es una figura inconvencional, y básicamente es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia, y por lo tanto le pide a México adecuar el marco normativo a los estándares que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo tanto, ya que fue notificado el Estado, vimos que tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado en donde decían que iban a acatar la sentencia, y precisamente ahí en el Ejecutivo es que les corresponderá enviar al Congreso este punto resolutivo respecto a adecuar la legislación en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, y es muy probable que en cuanto al arraigo se mande a la Corte, debido a que se establece un punto resolutivo en donde dice que todo el orden normativo existente correspondiente al arraigo debe de dejar de ser aplicado. A ver, este es un asunto que el presidente tiene una visión diferente. Entiendo que es vinculante, lo has dicho con toda claridad, Tania. La pregunta que te hago es, ¿tenemos un tiempo perentorio para hacerlo? ¿Podríamos entrar en un debate en donde el presidente pudiera decirles, no, pues mándenmelo otra vez? No creo. Es decir, ¿cómo vendrías sabiendo que hay una oposición interna? Mira, el Ejecutivo lo puede hacer, pero no debería de hacerlo. Vaya, lo que quiere decir en cuanto al Ejecutivo es que más allá de lo que este gobernante piense, el Estado mexicano como Estado ha ratificado estas convenciones y se ha obligado. Tenemos una obligación internacional. No se establece en la sentencia un tiempo específico, solo dice que después de un año a partir de la notificación de la sentencia, el Estado tendrá que presentar un informe para decir cómo ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, pero también es importante saber que cuando hay audiencias, periodos de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces se le pide a los estados acudir para dar cuentas de cómo van en el cumplimiento de las sentencias. Para llegar a la conclusión que llegó la Corte, supongo que hay, hablamos del caso de los hermanos y del señor Robles, supongo también que hay un largo proceso de investigación, no es una decisión que tomen, digamos, en función de un caso únicamente, sino hay muchas otras cosas que supongo tienen en su proceso de investigación del caso, ¿no? Así es, se toman en cuenta los expedientes que envían las víctimas sobre el proceso que siguieron internamente, es decir, a nivel doméstico dentro del Estado mexicano, y lo que hace primero la comisión es estudiar el caso y ver si hay elementos de violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana en Washington lo manda a la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, y en San José, Costa Rica es estudiado por los jueces, juezas, y entonces deliberan. Y también hay que recordar que no es un proceso rápido, estamos hablando de un caso de 2006, que apenas ahora
tiene esta sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, o sea que lleva su proceso de investigación. Entonces, en un año México tendría que tener una respuesta, pues tendrá que presentar un informe de lo que viene haciendo, porque entiendo que no es tan fácil que se vaya a la corte, al legislativo y el asunto se legisle, ¿no? Es un asunto que tiene su complejidad, ¿no? Pues Javier, acuérdate que hemos visto que otros temas pasan en un día, así que me parece que es voluntad política. Tienes toda la razón. Desdigo lo que dije. Tienes toda la razón. A ver, segundo asunto. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quiere lanzar todo un cambio que pasa por forma y fondo, por nombre y diría yo y por fondo. O sea que al consejo al que tú perteneces, supongo que desaparecería en todo este marco. A ver, ¿cómo podemos ver en su justo medio las cosas? ¿Cómo podríamos, sin que pierda la comisión, sus valores, etcétera, esta propuesta? O de plano, es pensar como con el INE, estamos en una situación similar. Mira, es muy importante decirte que yo no tengo más información que tú sobre este tema, aunque soy parte del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, nosotros como consejeros no sabíamos que en el informe la presidenta iba a presentar este proyecto. Nos enteramos de la misma manera que ustedes y el único documento que tengo donde dice qué es lo que pretenden hacer es el comunicado expedido por la comisión, a pesar de que el día de hoy tuvimos sesión en donde estuvo la presidenta, se le pidió información y no se nos dio. Entonces, voy a tomar solamente los puntos que vienen en el comunicado para poderte responder. Ajá. Dime. Adelante, adelante. Bueno, lo que establecen en su comunicado es que este modelo de cuasi jurisdiccional no vinculatorio básicamente no ha surtido los efectos que se pensaban y lo que buscan es, en efecto, cambiar el nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta, ¿cómo le llamaste? Defensoría Nacional de Derechos del Pueblo. De los pueblos, sí. Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, y lo que establecen es que las quejas se les va a dar trámite o trato de recursos de exigibilidad, y también dicen que actualmente no se cuenta con autonomía por parte de la CNDH porque el único recurso de exigibilidad que tienen se hace a través del Senado, que es llamar a comparecer a quienes no aceptan las recomendaciones o no las cumplen. Por lo tanto, dicen que lo que ellos proponen es que ahora sea la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos la que trabaje en esta exigibilidad de las recomendaciones, y por supuesto uno de los puntos más importantes es que dicen que precisamente para refrendar la autonomía de este organismo se busca que tanto la presidenta como el consejo de esta comisión, después Defensoría, sean electos por voto popular, por un mecanismo de participación ciudadana. Además, establece que establece el comunicado que en el proyecto se van a establecer ciertos límites y responsabilidades para el Consejo, además de anular, como bien dijiste, el requisito que ellos llaman discriminatorio de contar con un título de licenciatura en Derecho para poder trabajar en la CNDH. Bueno, dicho lo cual, Tania, ¿qué piensas de eso? Mira, yo creo que es muy importante, en las primeras páginas del comunicado dicen que uno de los motivos por lo que lo hacen es las víctimas. Sin embargo, nunca se llamó a las víctimas a participar en este proyecto. Sí. Lo que se dice es que se hace no por un mero deseo de la comisión que se está transformando desde que ellos llegaron, sino que básicamente están haciendo lo que las víctimas han pedido, pero no veo que haya un ejercicio de parlamento abierto, que se esté proponiendo o algo por el estilo en donde realmente las víctimas puedan decir qué es lo que necesitan. Y por otro lado, establecen que están siguiendo ciertas recomendaciones que hicieron organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, como Human Rights Watch
o Fundar o el Centro PRO, en donde decían que la CNDH era muy cara, pero con muy pocos efectos o malos efectos en la práctica, y que incluso tenía un presupuesto mucho más grande que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero resultados mucho menos trascendentales. Y me parece que estos organismos se referían a otra cosa, y es que, bueno, por un lado, no se puede comparar una comisión nacional de un estado con un tribunal internacional, pero independientemente de eso, creo que a lo que se referían es que incluso con menos recursos, la Corte Interamericana en sus sentencias lograban transformaciones estructurales de los países, como la que estamos viendo ahora, de la que hablamos sobre la prisión preventiva y el arraigo, y la CNDH en realidad, a pesar de que diga que emite muchas recomendaciones, no va lo suficientemente al fondo en las temáticas de sus recomendaciones para generar estas transformaciones estructurales en el país. Entonces, no es producir más con menos, sino que lo que produces realmente surta efectos como debería de hacerlo. Tania, te mando un saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias. Adiós, Tania, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias.